Flavio Etio Etios, el último de los romanos, prólogo en él, general que sostuvo un mundo con la punta de la lanza. Hay vidas que actúan como puentes entre épocas, otras que, con un gesto, intentan sostener ese puente mientras todo lo demás se desmorona. Flavio Aecio fue, para muchos, justamente eso el comandante que sostuvo con su ingenio, sus clientelas y sus alianzas, un imperio occidental que ya no se podía sostener por rutinas administrativas antiguas. No fue un emperador, nunca quiso serlo. Fue en cambio la encarnación del oficio militar en su fase terminal, diplomático del campo administrador de federados, artífice de coaliciones imprevistas y finalmente víctima de un sistema que necesitaba precisamente lo que él representaba: poder personal y fuerzas que no obedecían únicamente al palacio. Esta crónica busca seguirlo desde el origen hasta la última escena, los años de aprendizaje entre pueblos de la estepa, la construcción de una carrera en las fronteras, el manejo de unos visigodos y francos como piezas de ajedrez, la batalla que frenó a Atila y la intriga que le costó la vida. Más allá de episodios militares, la biografía de Etías ofrece lecciones sobre la dependencia del poder en manos de hombres concretos, sobre la frágil alianza entre el trono y el militar, y sobre la ironía histórica, el protector de una corona que moriría por orden de la propia corona. Orígenes y formación, a nobleza militar y la escuela de las fronteras. Aetius nace hacia fines del siglo IV. Las fuentes no nos ofrecen un árbol genealógico detallado, sin contradicciones, pero lo suficiente para perfilar su linaje. Aún pertenecía a una familia de oficio militar, quizá con raíces en la Iliria o en regiones danubianas, encajada en la aristocracia que alimentaba los comandos fronterizos del imperio. Su infancia, como la de muchos jóvenes destinados a la carrera de armas, fue temprana en contacto con violencia y diplomacia a la frontera. No era solo línea de combate, sino escuela de lenguas y pactos. Un rasgo definitorio de su formación fue la estancia entre los unos cuando era un joven periodo, que las fuentes resaltan como esencial para su carrera. Ser rehén o huésped político entre pueblos nómadas no era castigo, era aprendizaje. Etías absorbe tácticas, modos de mando y sobre todo la comprensión de que la lealtad se organiza con retribuciones y confianza personal. Esta experiencia marcará dos rasgos de su manera de mandar: la habilidad para negociar con bárbaros, cuando el palacio se quedaba sin respuestas, y la capacidad de incorporar elementos extranjeros en una máquina militar que ya no bastaba con la mera tradición romana. El ascenso de comandante fronterizo a poder efectivo en Occidente. La trayectoria de Etías es la de quien va acumulando responsabilidades por competencia en lugar de herencia. Sirvió en campañas en las fronteras, se ganó la confianza de sucesivos magistrados y, en la inestabilidad del primer cuarto del siglo V, fue ascendiendo hasta convertirse en Magister Militum, el comandante en jefe del ejército occidental. Su ascenso no fue lineal ni sin contratiempos, rivalidades internas, cambios de emperadores, la danza peligrosa con generales y cortesanos mostraron que la carrera militar en ese tiempo exigía tanto prudencia política como arrojo en la batalla. Al llegar a un puesto de influencia, Etías no encontró un aparato estatal robusto, encontró una corona que necesitaba de hombres de acción, y de ahí en adelante su vida se convirtió en aquello que mejor sabía hacer: a gestionar soldados, federados y la complejidad de un occidente fragmentado. Tercero, la política de los federados en un estado que se arma con extranjeros. Uno de los rasgos claves para entender su obra fue la política de empleo de pueblos federados. Las legiones clásicas, con su disciplina y su músculo económico, habían cambiado. El imperio recurrió a contingentes germánicos, unos y otros pueblos, ofreciendo tierras, pagos y estatus
a cambio de servicio militar. Etías dominó este arte y supo cómo convertir a antiguos adversarios en aliados rentables. Eso implicó una técnica en integrar cabecillas bárbaros en la estructura imperial sin darles un trampolín para la usurpación. Etías lo intentó mediante recompensas, matrimonios políticos y asignación de comisiones. Su propio prestigio personal fue la garantía de que esos contingentes obedecieran a la corona. Fue una operación de equilibrio. Demasiada dependencia podía volverse peligrosa, pero la falta de ellas equivalía a dejar vacíos estratégicos en Occidente. El general eligió embarcarse en esa política porque entendió que no existía alternativa plausible. Cuarto, el teatro galo. Consolidar la Galia y las guerras cortas. Gran parte de la carrera de Etías transcurrió en la Galia, territorio hoy fracturado por usurpaciones, asentamientos germánicos y rivalidades urbanas. Allí debió ejercer más de gobernador militar que de general de campamento. Controlar la Galia exigía una mezcla de capacidad bélica y tacto administrativo al negociar con burgundios, frenar y usurpadores, asegurar el tránsito y la recaudación, y mantener abiertas ciudades clave. La lógica de su mando fue pragmática. A la autoridad se proyectaba mediante campañas rápidas y soluciones negociadas, donde la fuerza se agotaba. Prefería la diplomacia. Donde la diplomacia fallaba, se esforzaba por mostrar capacidad de endurecer la respuesta. Estos años le dieron al general una reputación de eficacia. Las élites galas, cuando convenía, lo recibían como defensor. Otras veces lo miraban como figura demasiado potente. Ese doble registro auxilio y amenaza sería la marca de la relación entre Etías y la clase senatorial occidental. El desafío de los visigodos y el sur eran pactos, enemigos y equilibrios. El mapa político occidental ya no era una simple línea de provincias nacionales. Los reinos germánicos asentados visigodos, burgundios, vándalos en África, eran potencias con las que convenía negociar. Etías tuvo que aprender a manejar tanto la diplomacia como la coerción. En el sur, la presencia visigoda en Aquitania y el dominio vándalo en África condicionaban las posibilidades militares. La ausencia de un puerto africano bajo control imperial había deteriorado las finanzas, por ende, la capacidad de pago a ejércitos regulares. La reputación de Etías como mediador fue importante cuando firmaba un acuerdo con un rey germano. Ese pacto tenía valor porque él tenía la capacidad de hacer efectivo su cumplimiento. Su prestigio, por tanto, era moneda de cambio, y esa moneda lo colocó también en el centro de resentimientos a quien controla las piezas del tablero. Se vuelve objetivo de quienes prefieren la parálisis o la repartición de esferas de influencia. Sexto, la llegada de Atila, un asalto que obligó a lo imprevisible, la emergencia de Atalá y la hegemonía huna en la Europa central, cambiaron las prioridades. Atila no era un jefe bárbaro cualquiera, era un fenómeno militar con capacidad de devastación y proyección hacia las tierras romanas. Su avance hacia la Galia y luego hacia Italia puso a Occidente en situación límite. Etías comprendió que la respuesta no podía ser la habitual, requería coalición, rapidez y sobre todo la creación de un bloque que incluyera a potencias germánicas que hasta entonces habían sido rivales. Con esa visión comenzó a construir lo que sería la alianza contra Attila Franks. Visigodos y contingentes federados se integraron en una coalición que, por su diversidad y por el sentido de urgencia, fue una experiencia táctica y política excepcional. Etías, más que un simple comandante, fue el artífice del consenso. Su autoridad fue la garantía de que facciones antagónicas acudieran a la defensa de un interés común. Séptimo, la batalla de los campos cataláunicos, Catalonian Plains. Lonsan táctica, cooperación y mito. El episodio más célebre de la época fue la batalla de 451,
frecuentemente llamada Batalla de los Campos Cataláunicos o de Chelons. Allí Etías y su coalición frenaron el empuje de Atila. La lucha fue feroz y compleja, no fue una victoria aplastante ni una derrota humillante. Fue, más bien, un choque donde el temple de las fuerzas occidentales, la elección del terreno y la coordinación entre mandos diferenciados lograron un resultado que, en términos prácticos, impidió que Atila continuara su avance hacia el corazón de la Galia. El rol de Etías en Chelons fue el de organizador de coalición y el de comandante capaz de explotar la logística disponible. La participación visigoda y franca fue decisiva. La estrecha cooperación de contingentes que hasta poco antes podían haberse matado entre sí fue la gran novedad táctica. La batalla no destruyó a Atalá, pero sí le arrebató el impulso estratégico en Occidente. Desde entonces, Etías quedaría consagrado en la memoria occidental como el hombre que, por un acto de autoridad, consiguió parar lo que parecía imparable. Octavo, la tensión con el palacio, la desconfianza imperial y la política cortesana, el prestigio militar y la autoridad personal acarrearon un costo en la desconfianza de partes del palacio. La corte imperial, esa mezcla de senadores, eunuco administradores, mujeres influyentes y un joven emperador, no veía con agrado que un general acumulara tanto poder real. Etías se movió con prudencia, procurando nunca presentarse explícitamente como aspirante a la púrpura. Sin embargo, su capacidad de decidir el destino de provincias y de reyes le convertía en una figura que podía ofrecer o negar favores a muchas clientelas influyentes. Los recelos se transformaron en tramas cuando la política interna lo exigió. En el palacio, la acumulación de rivales desde senadores resentidos hasta otros generales ambiciosos creó una atmósfera en la que cualquier acto de Etías podía ser reinterpretado como conspiración. El poder personal, en un sistema en agonía, se convierte en la mejor excusa para la purga política. La lealtad al general fue intensa entre sus hombres. La sospecha en la corte fue igual de profunda. Noveno, el magnicidio en razones, escena y la caída del último sostenedor en 454, mientras Etías acudía a una audiencia en el palacio de Ravenna, fue asesinado por orden de Valentiniano III. Las fuentes describen la escena con la crudeza del drama humano en el emperador, movido por celos, intrigas y el consejo de su entorno, en el que Petronio Máximo jugaría un papel, tomó la decisión de eliminar a su general. La muerte de Etías no fue una ejecución con juicio público, fue un acto súbito, más político que jurídico. Al caer Etías, cayó el último gran sostenedor militar capaz de articular una defensa coherente para Occidente. Las razones de su asesinato se presentan en capas antemores dinásticos. La capacidad de Etías para promover a su propio hijo, resentimientos personales, maniobras cortesanas y una miopía política que prefería la purga a la negociación. Pero lo que más pesa en la evaluación histórica es la consecuencia. La eliminación del artífice de la coalición dejó al imperio sin el único hombre que, con recursos limitados, había podido mantenerlo en pie. Epílogo, legado, contradicción y la ironía histórica. La muerte de Etías precipitó un punto de inflexión. Sin su capacidad de reunir federados, negociar con potencias germánicas y mantener el tejido defensivo, Occidente entró en una fase de descomposición acelerada. Nuevos golpes, usurpaciones y la pérdida de territorios se sucedieron con mayor rapidez. Los que celebraron su asesinato, pocos meses más tarde, lamentarían el saqueo de Roma, la incapacidad de repeler invasiones y la ausencia de un liderazgo militar eficaz. Aetius deja un legado complejo. Por un lado, su figura es la del último de los romanos en el comandante que sostuvo, frente a las corrientes destructivas,
una institucionalidad que ya no tenía bases sólidas. Por otro, su modo de operar fundado en lealtades personales y en la utilización de contingentes extranjeros es también la causa de la desconfianza que lo llevó al cadalso. La ironía es histórica. El sistema que necesitaba hombres como Hitías lo destruyó por miedo a su eficacia. Lecciones de una vida pública. La figura de Hitías enseña lecciones perdurables sobre gobierno en crisis. La eficacia militar necesita ser acompañada por estructuras políticas que permitan convertir vínculos personales en instituciones duraderas. La dependencia de clientelas armadas sin integración social corre el riesgo de crear herramientas para la fragmentación y la eliminación de líderes militares capaces, sin proveer una alternativa cohesiva, deja al Estado inerme ante embates externos. Cierre a memoria y mito. Entre la espada y la corte. Flavio Aetius fue, en definitiva, una construcción histórica que reúne valentía, prudencia y tragedia. Su obra detuvo por un tiempo el avance de fuerzas que podían haber cambiado aún más pronto el mapa europeo. Su muerte marcó el inicio de una etapa en que la precariedad institucional se combinó con la voracidad de usurpadores y de pueblos en movimiento. El título de Último de los Romanos es tanto elogio como epitafio. Reconoce la capacidad de un hombre para sostener lo que muchos ya habían dado por perdido y a la vez recuerda que esa capacidad era frágil personal y por ello vulnerable. La crónica de Hitías concluye con la imagen del comandante hombre que edificó coaliciones en la medida de lo posible y que pagó, al final, el precio de su utilidad. Su legado nos recuerda que, a veces, las decisiones difíciles tienen un alto costo. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido fascinante. ¡Hasta la próxima!